Me di cuenta que mi papá lo que me estaba enseñando era descubrir mis fortalezas y mis talentos. Y me di cuenta también que a partir de ese momento empecé sin miedo a explotar mucho mis habilidades sociales y comunicativas. Y me puse a llorar. Ese día en el taller me puse a llorar y el profesor pues obviamente me dijo, ¿qué te pasa? Y yo pues bueno, es mi niña la que está llorando hoy, no la adulta. Pero fue una historia muy bonita porque él me dijo, piensa esos talentos, en qué te ayudaron cuando estabas joven y hoy ya siendo adulta, estando en un equipo directivo de una organización y liderando a los demás, ¿en qué te ha servido? Entonces no existiría la luz si no existiera la sombra, no tendría ningún sentido porque el mundo estaría totalmente luminoso. Total. Y al contrario, ¿cierto? Mi sombra también se abraza de esa luminosidad y existe porque está la luz. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mera Energía. Yo soy Juliana Giraldo y vamos a comenzar con una pregunta seria. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un curso o algún aprendizaje, tuviste algún aprendizaje para tu crecimiento profesional? Seguramente no fue hace mucho. Seguramente has estudiado sobre inteligencia artificial, has estudiado sobre finanzas, has estudiado cualquier otra cosa que te sirve un montón para ese crecimiento profesional. Pero ¿qué onda con el autoconocimiento? ¿Qué onda con todo lo que uno debe aprender para poder conocerse y para poder gestionarse un poquito mejor? Eso es bien importante porque nosotros lideramos desde nuestras fortalezas, lideramos desde nuestras virtudes, pero asimismo lideramos también desde nuestras zonas erróneas o desde nuestras sombras. Es muy importante que lo tengamos presente, que tengamos esto en cuenta, porque si no lo hacemos y si no lo integramos, entonces lo que está pasando es que estamos liderando en piloto automático. Es bien importante que conozcamos ese terreno personal. Y para eso me traje una invitada, Eliana Montoya y su perrita Venus, con quienes vamos a profundizar un poco más sobre esto, porque ella es una guía también para muchas personas en este crecimiento y en este conocimiento personal. Eli, muchas gracias por aceptar la invitación y ¿cómo estás? Súper bien, Julie, muchas gracias a ti por la invitación. Súper emocionada de estar aquí. Y bueno, muy abierta pues a poder conversar contigo y a que impactemos muchas personas. Maravilloso. Vamos a hacer la primera pregunta de rigor. Más que pregunta, es una petición. Porque solamente di tu nombre. Porque quiero que te presentes tú, que le cuentes a las personas qué haces en el mundo. Bueno, ¿qué hago en el mundo? Primero, ser una mujer creativa, amorosa y he descubierto en mí, precisamente en este camino de autoconocimiento, que soy tejedora de muchos espacios, de conversaciones, de culturas. Soy la mamá de dos hermosas mujeres también, Sofía y Salomé. Son dos adolescentes ya universitarias. También soy la humana de Venus, de Apolo y de Ares, que son dos gaticos que no salen. Y soy la esposa también de Ever, un arquitecto que no solamente es arquitecto de casa, sino de vida. Y bueno, ahí estamos en ese proceso todos construyendo. De profesión soy psicóloga, me he dedicado a las organizaciones, a temas de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo a tejer en esas organizaciones y desde la alquimia, desde los laboratorios corporativos, a ayudar a las personas a encontrarse. Eso es lo que hoy soy y a lo que me quiero dedicar el resto de la vida. Hermoso. Por eso es que yo no presento a las personas. Porque dejo que cada quien lo exprese a su manera. Y qué lindo eso de tejedores, porque podemos ser tejedores de cosas maravillosas, de redes de apoyo, de comunidades de aprendizaje, de otro tipo de comunidades. Entonces es muy bonito ese concepto que mencionas. Eli, te va a coger a quemarropa. Contanos una historia de tu infancia para poder entender a la Eli adulta. Bueno, tuve una infancia como seguramente todos hemos tenido, con cosas muy hermosas y otras que pues también han marcado esos procesos de sanación a través del dolor. Pero tengo una historia muy bonita y es que pues a mí no me iba muy bien en el colegio, en todo lo que tenía que ver con números, no eran mis talentos. Mis talentos era más la filosofía, todo el tema social, las ciencias naturales, la literatura. Pero mi papá, que era un hombre muy sabio,
cuando yo estaba en bachillerato y me iba tan mal en matemáticas, física, química, geometría, yo me frustraba muchísimo. Y él una vez se sentó y me dijo, hija, todo lo tienes que hacer porque estás en un proceso de apertura y de conocimiento general, pero no tienes que ser buena en todo, no tienes que ganar todo, no te preocupes, no tienes que ser 10 de 10 en todo. Haz lo que sabes hacer, enfócate en lo que te gusta mucho hacer. Hoy, después de tantos años, 30 años después tal vez, me di cuenta que mi papá lo que me estaba enseñando era descubrir mis fortalezas y mis talentos. Y me di cuenta también que a partir de ese momento empecé sin miedo a explotar mucho mis habilidades sociales y comunicativas. Y esa historia termina ya siendo adulta en un taller de desarrollo de talentos de Gallup, donde todos mis compañeros del equipo directivo en ese momento tenían fortalezas desde el test numéricas, estratégicas, todas orientadas en eso que yo tal vez no era muy capaz de hacer desde lo que yo podía y quería y me gustaba. Pero sí, mis 5 talentos principales eran ser wow en lo sociable, el positivismo, la conversación, todas esas habilidades que hoy doy gracias que tengo. Y me puse a llorar. Ese día en el taller me puse a llorar y el profesor pues obviamente me dijo, ¿qué te pasa? Y yo pues bueno, es mi niña la que está llorando hoy, no la adulta. Pero fue una historia muy bonita porque él me dijo, piensa esos talentos, ¿en qué te ayudaron cuando estabas joven? Y hoy ya siendo adulta, estando en un equipo directivo de una organización y liderando a los demás, ¿en qué te ha servido? Como si me hubiera muerto, vinieron todas las historias a mi vida en 5 segundos y en ese momento recordé que en el colegio siempre fui la representante de grupo, que fui la personera, que siempre fue la que lideraba procesos, la de rifa, juegos, espectáculos, la que mi familia llaman para resolver alguna situación social o comunitaria. Entonces, ese tema de autoconocimiento es tan bonito y tan importante que cuando lo logramos comprender nos sentimos muy valiosos y auténticos. Totalmente, ay, hermoso eso. Y hacia allá iba la primera pregunta que tengo para ti. Ya nos empezaste a dar algo y es por qué es tan importante el autoconocimiento. ¿Qué ventaja competitiva tiene una persona cuando maneja esa virtud del autoconocimiento? Lo decía Julia al inicio, y es que cuando no nos conocemos vivimos en piloto automático, simplemente reaccionando a la vida. Pero cuando logramos conocernos, ese comportamiento y la actitud para la vida es desde la conciencia. Entonces, si tú me preguntas, lo que más se potencializa es que elevamos esa conciencia individual. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué funciona? Pues funciona para que todo lo que hagamos sea desde la vulnerabilidad o sea desde esa conciencia también, desde la inteligencia, el aprendizaje, el conocimiento, incluso lo que mencionabas al inicio de qué fue eso último que aprendiste, todo eso tiene que ver con mi nivel de conciencia. Si yo tengo un nivel de conciencia que está opacado por mis sombras, porque yo no me he reconocido dentro de mis talentos, ni siquiera me voy a enfocar en aprender, voy a ver qué el mundo que me entrega, sí, a ver, y ahí es donde hablamos tal vez de suerte o destino, pero cuando yo soy consciente desde mi liderazgo personal, cuando tengo ese nivel de conciencia desde el propio conocimiento de mí mismo, yo no permito que los demás aprendan por mí, ni reconozcan nada por mí, sino que yo tengo esa libertad de hacerlo. Sí, completamente. Es una habilidad muy grande que podemos tener como seres humanos, pues, como líderes, porque cuando nos conocemos también tenemos la habilidad de autogestionarnos, ¿cierto? Porque entonces uno ya sabe, yo soy bueno para esto, entonces procuraré hacer más de esto. Pero tal vez como yo me conozco tanto, yo sé que mi sombra viene por acá, es posible que la empiece a reconocer y que ya cuando la reconozca, entonces uno pueda o frenarse cuando ya la está identificando, como que ahí viene, entonces mejor paro acá o doy la curva por este otro lado. Quizás en una conversación que uno puede estar teniendo con alguien, uno va diciendo, bueno, acá ya se me está saliendo la sombra, lo que no debería salirse, entonces uno puede como tener esa habilidad de poder parar la conversación o llevársela hacia algún otro lado. Entonces
compaginan tanto el autoconocimiento con el autogobierno, así lo veo yo. ¿Cómo Sí. lo ves? Así es, y indiferentemente de la herramienta que conozcamos o usemos, hables de inteligencia emocional, del DISC, del eneagrama, tantas herramientas que existen en procesos de conocimiento, lo importante aquí es que cuando nosotros identificamos esas sombras, lo que hacemos es desde la disciplina personal, como tú dices, desde el autogobierno, poder sentirla, permitir que pase por nuestro cuerpo y soltarla. A eso le llamamos también sabiduría desde nuestra conciencia. Cuando no lo reconocemos de esta manera, cualquier estímulo, emoción, sentimiento, sombra, todo como lo queramos llegar, cuando llega a nosotros, nos enfocamos en ella y ahí es donde decimos, no lo tomamos absolutamente personal. Entonces, estoy iracundo, me quedo en la ira. No permito que fluya en mi cuerpo, ni en la palabra, ni en lo que tenga que fluir y no lo suelto, ¿cierto? Entonces, conocerse es muy importante, lo han dicho muchos autores desde la gestión de nuestras emociones, pero más allá de eso también es cómo impacta eso en los vínculos que yo tengo. Entonces el autoconocimiento es importante para mí dentro de mi autogobierno, pero también en ese mundo hacia afuera, en los vínculos que yo estoy creando. Si yo no me conozco, mis vínculos no son genuinos, porque yo no le estoy mostrando al mundo realmente lo que yo soy, sino lo que conviene para cada momento. Exacto, porque es que es lo más fácil. Ay, yo soy súper buena en esto, y así me muestro, y me conviene mostrarme por ahí. Y a veces incluso nos cuesta a nosotros mismos reconocer y convivir con esa parte que no es tan positiva, pero que complementa en realidad todas esas virtudes. Y entonces, ¿cómo se empieza a ser uno amigo de esa sombra o de esas partes, digámosle, negativas? Pero creo que también, y espero que mientras vamos conversando, pues las personas también se vayan dando cuenta que, bueno, pues lo podemos ver negativo, pero al final no lo es tan así, o es un complemento, o a veces se puede convertir en ventajas. Así es. Desde la psicología y en el mundo espiritual, pues realmente la luz y la sombra no es buena ni es mala, ¿cierto? No, aquí no hay aspectos positivos o negativos de un ser humano, simplemente partimos de que son, existen y existirán. El autoconocimiento nos permite identificar eso en nosotros, que tal vez a través de esos vínculos personales o hacia el otro, hacia el mundo, nos generan alguna dificultad, ¿cierto? Entonces ahí es donde entramos nosotros a conectarnos con esto desde la emoción o desde el aprendizaje o desde la terapia o desde lo que sea que vayamos nosotros pues a ejercer como herramienta para poder también gestionarnos, pero es muy importante comprender. Desde pequeños nos enseñaron que lo que era oscuro y significaba sombra era malo, ¿cierto? Entonces nos enseñaron que la noche daba miedo, que el chucho era oscurito, sí, todo ese tipo de historias nos enseñaron que lo que era sombra era malo. Claro. Pero ahora desde la conciencia, lo que intentamos enseñar también desde estas nuevas teorías es que la sombra es parte de nosotros y es tan amorosa y tan hermosa como nuestra luz. Entonces, ¿cómo comenzamos a quererla? Abrazándola. En esos momentos donde estamos mal, llevados, que nos sentimos que no valemos, que estamos muy tristes, muy angustiados, y nos abrazamos a nosotros mismos y se integra esa luz y esa sombra, en ese momento somos nosotros realmente. Yo a la mía la llamo Chucky, ¿sí? Entonces aviso, cuando tengo hambre se me va a salir Chucky, hoy estoy como un poquito Chucky, siempre aviso, entonces desde ahí ya lo vuelvo mi amigo o la vuelvo mi amiga. Y empiezo a abrazarla también con mucho amor y ese día me doy más amor, ese día trato de tener más paciencia conmigo, trato de comer un poquito más larga a la hora del almuerzo, de dormir un poquito más, de decir no voy a ir hoy al gimnasio, de darme ese amor que ese día mi sombra necesita porque necesita recargarse de esa luz. Y realmente el camino de integración es ese. Entonces no existiría la luz si no existiera la sombra, no tendría ningún sentido porque el mundo estaría totalmente luminoso. Total. Y al contrario, ¿cierto? Mi sombra también se abraza de esa luminosidad y existe porque está la luz. Y desde todas las culturas, y si nos vamos a lo religioso, a lo antropológico y al génesis de todo, siempre existe esa polaridad y esa dualidad, ¿cierto? Entonces está el cielo y el infierno, está el yin y el yang, está el blanco y el negro, está el bueno y lo malo, y es absolutamente necesario. Yo particularmente, después de haber leído un poco y estudiado un poco sobre todo esto, lo que siento es que a eso vinimos
A eso vinimos, a aprender sobre las dos, y en el momento en que las logremos integrar, podemos decir, mi conciencia se ha elevado. Entonces digamos que son estados que se complementan, por decirlo de alguna manera. A veces estamos en luz, a veces solemos estar en sombra, identificarlo, entender que se complementan, sí, una es necesario para que la otra pueda existir. En el desarrollo de este episodio vamos a hablar de algunas herramientas también que tú tienes, que tú conoces muy bien para el autoconocimiento. Cuando te quiero contar, también pues no solamente a ti, sino a todas las personas que nos escuchan en este momento, cuando estábamos en pandemia, a mí me pasó algo raro. Siento que fue como una noche oscura. Y es que estaba muy pendiente de todas las personas a mi alrededor, de mi familia, de mis equipos, de las personas que yo tuviera cercanas que pudiera ayudar y a quien podría serle útil de pronto si estaban pasando por alguna situación de crisis relacionado con el confinamiento. Pero yo no me preocupé por mí, nunca. No me senté a preguntarme como, vení, ¿y vos cómo estás? ¿Qué te está pasando? Hasta que me encontré en momentos en los que o días en los que hablaba muy poquito y le empecé a quitar como ese poder a mi palabra y yo misma empezaba a decirme, pues yo creo que lo que voy a decir no es importante, yo creo que ya lo va a decir otro. Cuando estaba en reuniones con mis compañeros, no, yo creo que voy a esa idea que voy a dar. Entonces empezaba a anularme. Y en reunión con mis equipos, digamos que en ese momento los proyectos que tenía estaban tan estables que mi intervención no era tanta, sino que llegaba, intervenía, solucionaba lo que tenía que solucionar, acompañaba a los equipos y ya, o sea, me empecé a apagar, a ir. Y un día llegó uno de mis líderes y me dijo, Julie, imagínate que están sacando unos talleres para diferentes líderes y están entregando cupos a diferentes empresas de desarrollo de software del sector y ¿sabes qué? Te voy a dar uno de esos cupos, inscríbete, que son talleres muy interesantes para potenciar el liderazgo. No sé, por alguna cosa me lo dijo, ¿cierto? ¿Será porque, será porque también sabe que me gusta mucho hablar sobre estos temas de liderazgo? Y yo, de una, claro, para aprender, sí, listo, de una, súper bien, liderazgo. Y una de esas charlas, de esos talleres, era sobre el eneagrama. Y nos estaban hablando del eneagrama como una herramienta para conocer a nuestros equipos para poderlos liderar mejor. Yo nunca había escuchado hablar del eneagrama hasta ese día. Y algo me hizo clic por dentro. Y yo, no, ¿cómo así? ¿Herramienta para conocer a los equipos? No, primero me conozco yo. Pues incluso me descargué el libro en PDF de Borja Vilaseca. Y yo me comí ese libro como en 2 o 3 días. Eso fue impresionante. Entonces, para mí se convirtió en una herramienta, en ese primer paso súper importante y algo por dentro me hizo clic como de, hey, qué importante es el autoconocimiento, qué importante es para que tú puedas autoliderarte y poder liderar a las otras personas. Entonces, claro, ahí uno empieza, ¿cierto? Primero me empiezo a identificar en el eneagrama, dónde estoy parada, sí, claro, así soy yo, no sé qué, pero a partir de ahí tú quieres seguir conociendo más sobre ti, y más, y más, y más, y eso es un camino grandísimo que después se convierte en otros libros, después se convierte en talleres, en cosas de autoconocimiento, y bueno, termina uno yendo a coach de vida y todo eso, porque esto es algo que no termina, es maravilloso, pero entonces te vas dando cuenta. Hoy por hoy yo podría decir que tengo perfectamente claro cuándo me está llegando la impostora o que cuando se me está saliendo el perfeccionismo y poder decir, uy, ahí viene el perfeccionismo, yo voy a parar ahí porque qué pesar de mi equipo cuando a mí se me sale el perfeccionismo. Qué pesar. Entonces, esa habilidad de poder saber cuándo te estás empezando a transformar y el daño o el daño colateral que le puedes empezar a hacer a las otras personas
con eso, entonces ya ahí tú dices, bueno, qué bueno y qué ventaja es eso, ¿cierto? Entonces me extendí un montón en la historia, pero quiero dar a conocer también la importancia de hacerse cargo de su autoconocimiento sobre diferentes herramientas. Tú manejas el tema del eneagrama. Contémosle a las personas, ya que lo mencioné con esa súper larguísima introducción, ¿qué es el eneagrama? Claro que sí, y Julie, quisiera comenzar también por algo muy bonito y es que al final los procesos de autoconocimiento siempre comienzan por la curiosidad y es un talento humano. La curiosidad es un talento humano porque esa capacidad de sorprendernos es lo que nos permite aprender todos los días. Entonces, quien es curioso normalmente eleva conciencia. Quien es curioso normalmente termina conociéndose. Y este proceso de conocerse a sí mismo, muy importante para todos, nunca termina. Nunca termina, siempre está en constante proceso, siempre está en constante desarrollo, nunca va a pasar, siempre va a decirnos, estamos aquí aprendiendo y ese casi que es uno de los propósitos de la vida de nosotros. El eneagrama precisamente nos dice esto todo el tiempo, nos dice, soy aquí una herramienta de sabiduría ancestral, existo muchos miles de años antes de Cristo, aparezco en todas las culturas, egipcia, en la griega, en la cristiana cuando aparecen sus símbolos en cuevas, en pergaminos, en diferentes textos. Entonces se dice en la literatura que más o menos entre 2500 y 4000 años antes de Cristo ya existía el eneagrama. Ahora en el mundo moderno, sobre todo después de los años 90, empezó a tomar fuerza y los líderes del mundo, políticos y religiosos, son evaluados muchos a través del eneagrama. Pero también, gracias a muchos maestros que también empezaron a bajar esta información en el mundo, ya hoy se habla en Colombia, en Medellín, en empresas, ¿cierto? Y a nivel personal del tema, como una herramienta de autoconocimiento que no es psicológica. Entonces, a diferencia de muchas otras pruebas o herramientas, el eneagrama es antropológico, no es psicológico, y eso yo creo que también desde la sorpresa y desde la curiosidad causa en las personas, así como te causó a ti, esa inquietud de, bueno, yo cómo aprendo a conocer. Entonces, toda esa historia, a mí para llegar a que el eneagrama es un mapa de autoidentificación. Es simplemente un camino que se recorre a través de conocer 9 eneatipos que se muestran allí. Son 9 esencias, como si alguien, una divinidad hubiera llegado y nos hubiera dicho, ustedes seres humanos van a tener todas estas 9 esencias, pero va a haber una que los va a identificar más que las otras. Entonces allí es donde vamos identificando nuestro eneatipo principal, sin desconocer que todos los seres humanos tenemos todos los atributos dentro de nosotros y que siempre están allí y los llamamos, así como ahorita mencionabas, yo sé cuándo va a aparecer cuándo va a aparecer aquello, los llamamos también cuando los necesitamos en algún momento, ¿sí? Entonces, ese mapa de autoidentificación nos permite ser como ese policía, como, oiga, voy a aparecer, oiga, me necesita, sí, todo el tiempo nos va a estar hablando. También nos han dicho siempre que tenemos un diablito y un angelito hablándonos. Entonces, casi que esos atributos del eneagrama se van convirtiendo en eso y nos van mencionando cuándo me necesitan y cuándo no. No es que uno sea una esencia y ya. Tú misma lo dices, tenemos de todo, pero hay una que predomina, ¿cierto? Y también hay otras que de pronto es como la principal y luego otras dos que quizás también sobresalen, ¿cierto? Eso se le llama como alas del eneagrama. Tenemos un eneatipo principal que es como nuestra personalidad predominante de alguna manera, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tú dices, pobrecito mi equipo, si esta viene, si esta sale por aquí, si el Chucky llega, ¿cierto? Entonces ese eneatipo que empezamos nosotros a autoidentificar y que la gente también lo observa a través de esos vínculos de los que hablábamos al inicio, tienen 2 alas, en el eneagrama se llaman alas, a esos atributos que nos permiten también el equilibrio y que cambian, digamos que esas alas sí cambian de un tiempo a otro, de una crisis a otra, de un año a otro, de una situación a otra, pero ese eneatipo principal no cambia. Ok.
Y se pueden hacer, ¿cómo sabe uno qué eneatipo es? Hay diferentes test que luego te clasifican y te dicen cuál es ese principal. Sí, digamos que los diferentes formadores en el mundo, yo vengo de la escuela de Roberto Pérez, que es un profesor argentino. Ujú. Tenemos una herramienta ya metodológica que nos permite pues ser más objetivos porque es como un formulario, o un Sí. cuestionario para hacerlo, pero las personas en el mundo leen muchos libros, así como tú lo decías ahorita, de manera autodidacta, incluso en internet hay pues test gratuitos para hacerlo. Pero ya a nivel personal, yo que sugiero que las personas sí se acerquen a alguien que conoce del tema, porque a veces el ego, que también está relacionada con esa luz y Sí. oscuridad que tenemos ambas con su sombra, se van enmascarando y a veces nos dicen, yo no soy así, Claro, me gusta más el me otro. gusta más el otro, o yo, pues yo sí soy así, o sea, porque este libro me está mostrando esas otras características, o porque la gente me dice eso. Entonces, tanto la luz como la sombra algunas veces están gobernadas por el ego y no nos permiten ser conscientes. Entonces, la invitación es a conversar con alguien que tenga esa formación en eneagrama también, o a través de los libros, pues a profundizar. Hay varios autores pues que hoy también están profundizando sobre el tema del eneagrama. Aquí en Medellín hay muchas experiencias también ya con talleres de eneagrama presenciales que permiten tener esa otra conversación con una persona externa que sea tu policía, ¿cierto? De manera terrenal y te diga, ve, tal vez el ego no te está dejando ver este atributo en ti. Interesante. Listo, sí, tú facilitas uno de esos espacios o esos talleres. ¿Qué pasa en esos talleres? Entonces, asumo pues que lo primero es que clasificarse y después ¿qué me voy a hacer yo después con toda esa información? Bueno, de profesión yo soy psicóloga, pero allí no practico la psicología, Ok. porque parte de que la herramienta es una herramienta antropológica, yo no catalogo a las personas Ajá. ni las etiqueto. Facilito el proceso a través de la herramienta metodológica que tenemos para que cada persona se autodescubra y diga, ay, yo soy este atributo o este eneatipo. Luego, en el taller, lo que hacemos es enseñarles sobre los 9 atributos Sí. para que las personas se identifiquen allí. Y también tenemos algunas conversaciones y preguntas guiadas para que las personas vayan también como aislando ese ego un poco. Además tenemos una meditación profunda que nos lleva a esa conversación de nuestro niño interior con el adulto de hoy, que también nos permite algo maravilloso que hemos descubierto en el estudio del eneagrama, es que hay un detonante o un momento en nuestra niñez que detona ese eneatipo. Ujú. Entonces, recordar cuál es ese momento es fundamental, porque así como la pregunta que me hiciste ahorita, nos lleva a pensar en esos talentos y en esos atributos que tenemos desde niños, cuándo sucedió, quién nos lo entregó, cuál fue esa figura en nuestra familia o en nuestros cuidadores que también nos la entregaron. Entonces es una mezcla de ese estudio antropológico que es el eneagrama, ese entendimiento de mi ser desde mi niño interior y mi adulto responsable, y al final entregamos unas herramientas de bienestar para cada uno de los eneatipos. Por eso el taller que facilitamos se llama Eneagrama y Bienestar, que parte como de lo que he venido desarrollando en mis estudios es comprender que uno de los propósitos que tenemos en la vida es estar bien. Llámese Sí. felicidad, llámese paz, llámese calma, tranquilidad. Al final lo que buscamos es poder lograr ese estado de bienestar independientemente del caos que sucede todo el tiempo. Tener herramientas para poder llegar a ese estado ideal al que queremos llegar. Es súper irresponsable en este momento si yo te pido una característica de cada uno. Yo sé que esa pregunta la estabas esperando, ¿cierto? Una característica así de cada eneatipo. No, no, claro que lo podemos hacer. Obviamente no se queden solo con esto, Eso, pues claro. hay que ir a profundizar un poco más, pero las personas con atributo número 1, ahorita lo mencionaba, son los perfeccionistas. Son personas que vinieron al mundo a organizarlo. ¿Sí? Entonces ellos todo el tiempo están viendo es cómo nos organizan en la ropa, en el trabajo, en los espacios, en la limpieza y en todo lo que sucede en la vida. Y cada uno de nuestros atributos o eneatipos tiene su luz y su sombra, ¿cierto? Entonces el 1 pues vino a aprender también de esa integración como todos lo hacemos.
Los números 2, en el cual yo me identifico, es mi eneatipo principal. Venimos al mundo a servir, venimos al mundo a entregar. Ahorita también mencionabas algo de ese atributo y es que nos olvidamos de nosotros mismos, entonces nos enfocamos más en dar que en recibir. Y parte de esa sombra que venimos a integrar con la luz desde el servicio es comprender que somos valiosos. Los eneatipos número 3 son seres exitosos, vinieron al mundo a brillar, es gente bonita, gente que le va bien, que tiene buenos trabajos. De negocio, los de la... Sí, los de la plata, sí, son prósperos, vinieron a aprender que no vale la gente por lo que hace, sino por lo que es. Es un eneatipo muy bonito y que tiene mucho por aprender a integrar también desde esa luz y esa sombra. Los eneatipos números 4, yo pedí al universo conocer más 4 porque casi no conozco y me empezó a mandar muchos. Y son unos eneatipos diferentes. Digamos que una manera de llamarlos es que son personas literal diferentes al resto de los demás. Entonces son personas que se enfocan mucho en el arte, en poder pintar, en poder cantar, en poder entregar al mundo su luz a través de lo artístico. Pues son personas muy melancólicas que también vinieron a aprender esa conexión con su salud mental y con la integración con los demás. Los atributos o eneatipos número 5 son personas sabias, orientadas al conocimiento. Son personas que todo lo validan a través de la información, entonces los libros son sus mejores amigos, siempre están allí con el conocimiento y la racionalidad ante todo, y vinieron a integrar desde la luz y la sombra también el salir de los libros al mundo real, a la naturaleza y a los vínculos con los demás. Los eneatipos número 6 son los leales, son personas, así como los números 2 de servicio, vinieron a entregar al mundo. Son muy buenos amigos, se puede confiar mucho en ellos y desde su sombra lo que vinieron a aprender es que el mundo es seguro, no hay que tener mucho miedo, vinieron a integrarlo de esta manera. Los atributos número 7 o los eneatipos 7 son los divertidos, los loquetes del eneagrama, los de la fiesta. Los fiesteros, son personas que evitan mucho el vínculo con el sufrimiento y el dolor, entonces lo evaden a través de los excesos. Claro. Entonces ellos vinieron a integrar esa luz y esa sombra, comprendiendo que es necesario sentarse a hacer un duelo, es necesario sentarse a llorar, es necesario comprender que la vida no siempre es fácil y que también con eso hay que conectarnos. Los eneatipos número 8 son las personas fuertes, guerreras, son los espartanos del eneagrama, que vinieron al mundo a liderar pero desde la fuerza, ¿sí? Ellos tienen un poder mágico sobre los demás en la palabra, en las acciones, pero son muy fuertes. Entonces les cuesta mucho empatizar y conectarse con el otro también desde el vínculo y eso es lo que vinieron a aprender, a ser más dulces y más amorosos. Y los eneatipos números 9 son la entrada de la divinidad por la figura del eneagrama. Entonces ellos son la paz. Ellos vinieron al mundo a entregar la paz, lo divino, la conciencia, la calma, y también vienen a integrar desde su sombra el poder actuar, no quedarse pasmados con esa guerra y eso tan oscuro que sucede en el mundo, sino entregar esa paz, pero desde las acciones. Entonces, cada uno de los eneatipos tiene unos aprendizajes maravillosos, tiene muchas cualidades y muchos atributos. Recuerden que todos tenemos todos. Sí. No es como que yo porque me identifico como un 2 y digo que soy un 2, no tengo los demás. Tengo a todos, pero es más allí donde me mantengo, donde estoy más estable tal vez. Me imagino que pasa que todas esas lecciones de vida que le van llegando a uno están muy relacionados a eso que mencionas que venimos a aprender, cada uno de los eneatipos. Y esto es un mundo muy extenso. Y es muy apasionante, a mí me parece muy bacano de verdad poderse conocer. Y yo creo que con esta vida ni siquiera nos alcanza para conocernos nosotros en esta vida y a veces pasa que nos vamos a buscar en otras vidas con regresiones y con terapias y con, qué sé yo, ayahuasca, hongos, todo.
nos vamos por allá a buscar en otras y en otras vidas cuando acá tenemos suficiente para entretenernos y para podernos conocer. A mí me parece muy apasionante ese tema. Y así como todas esas lecciones de aprendizaje que nos llegan, también viene entonces la conexión con el propósito. Creo que el mismo arquetipo del eneagrama cuando nos dice, bueno, o cuando nos sugiere que vinimos a aprender esto, también a trabajar en esto otro, entonces de ahí es donde se conecta también el propósito, es como la conexión que veo yo. Es muy errada la conclusión. No está errado. Realmente el eneagrama es una herramienta para facilitarnos el entendimiento de ese aprendizaje que vinimos a tener. Y precisamente mi maestro, mi profesor Roberto Pérez, desde el eneagrama también nos enseña el ideal y la visión o la misión de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ideal, tiene que ver con eso que nosotros sentimos que son valores y que como que lo queremos hacer. Ahorita vos lo decías, como ese servicio a mi equipo y estaba preocupada por los demás. Ese es tu ideal de vida, darle al mundo, y por eso haces ese podcast y por eso quieres ayudar a muchas personas. Ahora, cuando hablamos de ese propósito, ya desde la misión de vida, son las acciones. Ok. Entonces el uno se queda como en el ideal precisamente y el otro pasa a la acción. ¿Qué pasa con los seres humanos? Que cuando no elevamos nuestra conciencia, normalmente nos quedamos en el ideal. Yo quisiera que el mundo cambiara, pero ponemos afuera esa responsabilidad. Entonces, si el presidente, si Estados Unidos, si Gaza, si el vecino, si el esposo, si el clima, ¿cierto? Todas esas situaciones. Pero cuando ya lo pasamos a propósito y nosotros lo vivimos en nuestras acciones, lo verbalizamos y lo materializamos, allí nos hacemos responsables. Entonces, el eneagrama como herramienta solo no sirve, se queda en el ideal. Pues yo voy a un taller y yo siempre en los talleres les digo, va a haber un porcentaje de personas que cuando salgan de acá se van a quedar en información. Todo llegó aquí al entendimiento. Algunos van a pasarlo a la comprensión desde el corazón, pero otros lo van a llevar a la acción en el cuerpo. Y cuando lo pasamos por el cuerpo es cuando realmente ese propósito de vida pues nos está también a nosotros volviendo eternos dentro de ese legado que vamos a dejar. Eli, nosotros podríamos hacer toda una temporada completa hablando de herramientas de autoconocimiento. De todas maneras, quiero que en este episodio también hablemos un poco sobre el DISC. Ok. Esa herramienta, ¿está bien si le digo herramienta? Sí, es una herramienta. ¿Es así mismo como el eneagrama como más de carácter antropológico y no psicológica? ¿O esa DISC uno sí se la encuentra por allá en esas entrevistas de trabajo? No sé por qué me suena. El DISC sí es una prueba psicológica, sí, y se trabaja a través de la psicometría, o sea que es medible y es método científico. El eneagrama no, es espiritual y es antropológico y tiene por allá otros componentes muy diferentes, más de sabiduría ancestral. Pero el DISC sí tiene psicometría. Entonces el DISC nace del creador de La Mujer Maravilla y el Polígrafo, que se llama William Moulton. Es un psicólogo por allá que en 1940 y tantito hizo un experimento con unos estudiantes de su universidad, profesor de universidad, y dijo, bueno, yo estos seres humanos los voy a catalogar en 4 dimensiones, o en 4 colores, o en 4 letras, en 4 palabras. Han pasado por muchas temporadas también el cómo se ha catalogado el DISC. Entonces él dijo que las personas que las iba a identificar con la letra D, que iban a ser determinantes, eran personas que eran fuertes, personas que les costaba más el vínculo con el otro y que iban a liderar mucho desde esa autoridad, ¿sí? Pero que iban a ser muy determinantes y que iban a estar orientados en la vida hacia el logro. También dijo que había un grupo de personas que las iba a reconocer él con la letra C, que son concienzudos, y que son las personas orientadas al detalle. Entonces son como lista de chequeo o Excel en el cerebro. Esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Dijo que las personas que iba a identificar con la letra I son influyentes y que son seres humanos orientados a las personas, a los vínculos, de muchas habilidades sociales y comunicativas. Entonces son los minions pues de todos lados, ahí estoy yo. Y también identificó con la letra S a los serenos,
y dijo que eran las personas orientadas a la calma, orientadas a la paciencia, que eran un poco más pausadas, que tal vez iban a demorar un poco más para llegar, pero que iban a dar armonía en los lugares. Igual que en el eneagrama, esto lo tienen en similitud, todos tenemos un poco de todos. No hay una persona que diga yo soy 0 en S, soy 0 en I, soy 0 en D. No, todos tenemos un poco de todos. Pero tenemos uno de esos atributos o una de esas letras que nos están identificando más que las otras. Entonces, tanto el DISC como el eneagrama, como en su momento, hace muchos años, el 16PF o cualquiera de estas pruebas que hemos pasado pues a través de la historia desde la psicología, lo que nos han permitido es reconocernos, identificarnos. Hay algo muy importante y que a mí siempre me encanta decir y es no nos etiquetemos, simplemente usemos todas estas herramientas para sentir que nos permite responder a la pregunta de quién soy, cómo soy, para dónde voy, que nos dé un poco de propósito, pero también al final darnos la oportunidad desde la vulnerabilidad de sentir que cambiamos y que nos transformamos todo el tiempo. Entonces, yo el DICS me lo aplico cada 2 años, sagradamente como si fuera el médico, y que me doy cuenta, sigo siendo la misma amarilla de habilidades sociales y comunicativas, pero a veces mi azul baja, a veces mi azul sube, a veces mi rojo baja, a veces sube, porque así como las alas en el eneagrama, estos colores que me permiten adaptación, y yo depende del lugar donde esté trabajando, depende del lugar en la vida o de la maternidad en la que esté. Hace unos años mis hijas eran más chiquitas, ahora ya son una adulta joven y la otra adolescente. Estoy en algunas temporadas con mi esposo de esta manera o de otro, como hija de esta manera o de otro. En el mundo me paro diferente, entonces somos personas evolucionando todo el tiempo. Y seguramente me la aplico a los 80 años y en ese momento de la vida, pues vamos a ver otra radiografía. Total, preocupémonos si siempre nos sale igual. No. Sí, porque si no estamos evolucionando, dudemos. Entonces, sí, cuestiónate. Eli, para que cerremos, porque estoy segura que los líderes emergentes y dueños de negocio que nos están escuchando en este momento quedaron picados con, pues yo creo que sí me debo reconocer un poquito más. ¿Qué podrían empezar a hacer? ¿Qué cosas básicas puede uno empezar a hacer cuando quiere empezar con este tema del autoconocimiento? Bueno, algo fundamental y es sentirse vulnerable, sentir que independientemente del cargo que tengamos, ser líder lo que nos da es una responsabilidad mayor porque impactamos a muchas personas, que no todo lo sabemos, que no todo lo somos. Entonces, sentirse vulnerables es el primer camino y desde ahí empiezan las preguntas. Y buscar herramientas de autoconocimiento, seguramente en cada empresa tendrán consultores, tendrán conocidos, tendrán pues facilitadores de estos procesos. Los libros son muy buenos amigos. Hay un libro que yo recomiendo siempre para los líderes y es El poder de ser vulnerable, de Brené Brown. Ella también tiene charlas TED y tiene también un documental en Netflix, porque cuando nos sentimos ahí vulnerables y decimos yo soy también un simple ser humano, soy un compañero más de vida de las personas a las que acompaño, desde ahí empieza mi proceso de reconocerme, ¿sí? Y ya luego utilicemos herramientas como el eneagrama, como el DICS o las herramientas que cada uno disponga de acuerdo a sus posibilidades. Hay libros como el de Borja Vilaseca, a mí personalmente me agrada uno sobre el eneagrama de Helen Palmer, es fácil de leer, te acerca mucho pues a lo que el eneagrama en cada uno de sus atributos es, y también hay hoy muchas páginas a través de redes sociales. Yo los invito pues a que sigan también en mi Instagram, @eneagrama y bienestar. Allí yo también dejo algunas enseñanzas de libros, de frases, de canciones, de lugares donde podemos habitar desde el autoconocimiento, pero lo más importante es no se queden paralizados. Exacto. Hagamos algo, movilicemos la vida de nuestro liderazgo y por ahí se moviliza la vida personal y la laboral, que es una sola, no son dos, y seguramente salen cosas muy bonitas para nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Hermoso. Eli, ¿solo te encontramos allí en Instagram o dónde más? Sí, allí ahí ustedes escriben y directamente me llega a mí cualquier mensaje en mi WhatsApp pues, o por el Instagram. Todavía no tengo asistente que conteste, entonces por ahí me encuentran tú a tú. Maravilloso. Qué conversación tan linda, muchas gracias. Ay, gracias Julie por la invitación.
No, buenísimo, estuvo súper bien. Me voy con la tarea de mirar cómo estoy en Disc, pero no lo voy a hacer solita. Me voy con la tarea de buscar a Eli para que lo hagamos juntos. Nunca lo he hecho, creo que no. Ok. Entonces, ahí está. Así como queda la tarea para todas las personas que nos están escuchando, que se quedaron y viendo, que se quedaron con nosotros hasta el final. Hagan el trabajo de empezar con el autoconocimiento y si ya empezaron, pues entonces estoy segura que van a continuar porque, como ya lo mencionamos mucho, creo que es una tarea de no acabar. Otra tarea fácil, suscríbanse al canal, déjennos ahí sus comentarios, revisen también la descripción de este episodio porque ahí les dejamos información de valor, incluyendo las redes sociales, específicamente en Instagram, donde pueden encontrar a Eli. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Chao.